Bueno, entonces sean todos bienvenidos a este video. En el día de hoy les voy a explicar lo que es la regla de la cadena. De cierta forma, pues lo más sencillo que voy a poder explicarlo. Entonces, para esto yo voy a implementar esta fórmula. Pues es como lo más sencillo que he podido encontrar para explicarlo. Entonces dice, la fórmula dice así. La primera derivada por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la segunda derivada sobre la segunda al cuadrado. Entonces ahorita les voy a explicar qué es eso de P y S y por qué la primera y la segunda, ¿no? Entonces yo aquí tomo estos dos factores. Entonces el primer factor le voy a llamar que esto es P, o sea, la primera. Y esto va a ser S, o sea, la segunda. Entonces, como dice la fórmula, primera derivada. Entonces, para eso pues ya tenemos que tener un conocimiento básico de lo que son las derivadas. Entonces dice la primera derivada, ¿no? Entonces aquí colocamos paréntesis. La derivada de x al cuadrado más 3 es 2x por la segunda sin derivar, por 2, la segunda. Entonces aquí cerramos paréntesis, colocamos menos porque la fórmula nos dice así, porque ya que esto es una división. Entonces de ahí nos dice la primera sin derivar, abrimos paréntesis, x al cuadrado más 3 por la segunda derivada. La derivada de 2 es 0 sobre la segunda al cuadrado. Entonces aquí colocamos 2 a la 2 al cuadrado. Entonces aquí tenemos pues dos multiplicaciones, una resta y un factor que es al cuadrado, elevado al cuadrado. Entonces pues aquí vamos a resolver las multiplicaciones. Entonces colocamos f de x igual 2 por 2, 4, nos da 4x sobre, ya le coloco sobre porque pues aquí al multiplicar esto por 0 pues nos va a dar 0, x al cuadrado por 0, 0 y 3 por 0, 0, entonces esto lo colocamos como que es 0. Entonces para al ser 0 ya no lo colocamos porque ya no influye en nuestro ejercicio. Y aquí tenemos un 2 elevado a la 2, entonces 2 por 2, 4. Hemos resuelto el ejercicio. Bueno, entonces aquí tenemos el siguiente ejercicio, que es una multiplicación que la vamos a desarrollar por medio de la regla de la cadena. Entonces la fórmula que utilizamos para esta es la primera derivada por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. Entonces aquí tomamos los dos factores. Como nos damos cuenta, esto es una multiplicación. Entonces aquí tomamos esto como la primera, colocamos P, y esto como la segunda, le colocamos S. Y entonces vamos a empezar a derivar. Dice f de x igual la derivada de 4x más 3 viene siendo 4x a la 3, se resta 1, 3 viene siendo 0, entonces ya no se pone. Por la segunda sin derivar, dice que es x al cuadrado más 2. Cerramos aquí, le colocamos más porque la fórmula dice así. La primera sin derivar viene siendo x a la 4 más 3 por la segunda derivada. La derivada de x al cuadrado más 2 viene siendo 2x. Cerramos y listo. Y entonces dice aquí el siguiente paso es hacer la multiplicación. Entonces 4 multiplicamos, aquí me faltaron los paréntesis, multiplicamos el factor externo por el factor interno. O sea, yo tomo esto como el factor que va a multiplicar a todo esto y esto. Entonces dice f de x igual 4 por 1, 4, sumamos los exponentes, x
3, 4, 5, más 4 por 2, 8, x a la 3, más 2 por 1, 2, x a la 5, más 2 por 3, 6, x, y listo. De ahí lo que hacemos es sumar los factores que sean del mismo exponente y nos quedaría algo así. Bueno, entonces decía que nos quedaría algo así. Entonces aquí lo que hacemos es sumar estos dos números. Entonces 4, 5, 6, 6x a la 5 más, hay otro de igual, no, entonces nos queda 8x a la 3 por el orden más 6x y listo, quedó resuelto. Listo, entonces empezamos con el siguiente ejercicio. Este es el tercero del grupo que vamos a hacer. Y dice, volvemos a tomar la misma fórmula. En este caso tomo esto como P, esto como S. Entonces derivamos la primera. La primera derivada es 2x más 7x a la 6. ¿Por qué? Porque se le resta 1, se multiplica 7 por 1, 7, entonces 7x a la 6. Cerramos paréntesis, le colocamos la siguiente por la segunda sin derivar, x a la 3 más x a la 8. Cerramos paréntesis, más la primera sin derivar, x a la 2 más x a la 7, por la segunda derivada. La segunda derivada viene siendo 3x más 8x, este es a la 2 y este es a la 7, porque se le resta 1. Y ahí nos quedaría la primera parte. De ahí dice f de x igual, se multiplica esto por esto y esto por esto, nos daría 2 por 1, 2, x a la 4 más 2x a la 9 más, viene con el 7 ya, 7x a la 7x a la 9 más este más nos sigue este mismo 7x 6 y 8, 14, entonces 7 a la 14 más, hasta ahí nos quedó la primera parte. O sea, estos resultados son de la primera parte. Ahora continuamos con la segunda. Como ven, es un resultado extenso, entonces no me alcanza aquí. Lo que voy a hacer es bajarlo acá abajo. Entonces más, hacemos lo mismo con esto. Nos viene dando 3x a la 4 más 3x a la 9 más, ya pasamos con 8x a la 9 más 7, 7, 14, entonces 8x a la 14. Como nos podemos dar cuenta, aquí nos quedaron unos términos que son semejantes, por ejemplo este con este con este y este y este y este. Entonces lo que hacemos es sumarlos para que nos quede un resultado más corto. Entonces dice f de x igual, empecemos con el 14 para organizarlos de mayor a menor. Entonces 8 y 7, 15, x a la 14. Este se lo pasa normal porque pues es lo que está común. Sumamos el término que está diferente, en este caso es 8 y 7, nos da 15x a la 14. Más, sumamos 8 y 3 y 7 y 2, nos da 20. X a la 9. Más 2 y 3, 5, x a la 4. Y hemos resuelto el ejercicio.
por el método de la regla de la cadena. De aquí se puede seguir resolviendo, obviamente, pero entonces esta es la parte que se hace por medio del método de la cadena. Bueno, para el siguiente ejercicio lo que vamos a ocupar es el letrerito que tengo aquí, dice lo de afuera por lo de adentro. Entonces este es otro caso que se puede hacer por medio del método de la cadena, la regla de la cadena, que dice así. Empezamos. En este caso no voy a colocar como que el primero por el segundo, no, porque pues esto es un caso un tanto diferente. Entonces dice así, dice lo de afuera por lo de adentro. Entonces colocamos f de x igual, lo de afuera que es 3, lo bajamos y colocamos lo de adentro, 3x a la 2 menos 5x, le restamos 1 a la 2, ya nos quedó la primera parte, por lo de adentro derivado, 2 por 3 6, x menos 5, se deriva esto, esto queda como 1, entonces el 1 ya no se lo pone, nos queda 5 y hemos derivado la segunda parte. De ahí entonces colocamos f de x igual, entonces aquí lo que hacemos es multiplicar este 3 por este de acá. ¿Y por qué no lo multiplicamos por este? Porque este tiene un elevado, entonces es un poquito más duro hacerlo por esa parte. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar este por este, 6 por 3 18, pero entonces primero colocamos el pedazo que vamos a dejar normal, 3x a la 2 menos 5x a la 2. Y ahora si hacemos la multiplicación, 3 por 6, 18, entonces aquí lo colocamos por 18, x menos 5 por 3, 15. Y listo. Esto es lo que se hace por el método de la cadena, en esta parte. De ahí sí se puede seguir resolviendo, claro que sí, se hace el otro procedimiento que es colocar p derivada por s más p por s derivada. Si se dan cuenta es lo mismo, colocar primera por la segunda y de ahí se sigue realizando lo que ya he explicado en los otros ejercicios. Pero eso es como lo que se puede hacer por el método de la cadena en este ejercicio. De ahí para allá ya sigue otra parte, pero pues no la voy a explicar en este video. Bueno, entonces como se darán cuenta este ejercicio es igual al anterior y se resuelve en el mismo método. Entonces tomamos lo de adentro que lo multiplicamos por lo de afuera, lo multiplicamos por lo de adentro y entonces dice así, empezamos bajando el 5, nos queda 5x a la 4 menos 6x a la 3 más x, lo de adentro se deja completamente igual, le restamos 1, 4, ahora sí multiplicamos por lo de adentro derivado. Entonces lo de adentro derivado dice que es 5 por 4, 20, x a la 3 menos 6 por 3, 18, x a la 3 a la 2. La derivada de x es 1, lo colocamos y ahora sí, f de x igual, aquí multiplicamos el 5 por esto que está acá. ¿Por qué no lo multiplicamos por eso? Porque esto ya tiene un exponente. Entonces vamos a multiplicarlo por la parte de acá, que se nos hará más sencillo. Y dice, colocamos la primera parte normal. Entonces aquí 5x a la 4 menos 6x a la 3 más x a la 4. Por 5 por 20, 100. X a la 3 menos 18 por 5, 90, x a la 2, más 5 por 1, 5, y listo, nos ha quedado el ejercicio resuelto. Esto queda resuelto por el método de la regla de la cadena, más sin embargo, sí se puede seguir resolviendo, como se dan cuenta, aquí queda otro exponente, se vuelve a hacer lo mismo, se multiplica por lo de acá y listo, se sigue así mismo. Y después se puede tomar la otra fórmula que yo les decía, primera derivada por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. Tengamos en cuenta que esto es para la multiplicación, el producto multiplicado. Y esto de acá, la otra fórmula que es la primera derivada por la segunda sin derivar menos la primera derivada por la segunda
la primera sin derivar por la segunda derivada sobre la segunda al cuadrado. Esto es para la división. Entonces hay que tener en cuenta esa diferencia, porque si uno aplica esto en los ejercicios que sean de división, ahí la estamos embarrando. Pero si nosotros tomamos en cuenta esto de que esto es multiplicación y esto es división, entonces ahí vamos a tener una buena aplicación de la regla de la cadena.